Chiva, gracias. Muy bien. ¿Ustedes logran escucharme bien? O sea, ¿se escucha hilado, fluido la conversación? Sí, Rafa, Yo te perfecto. escucho de maravilla. Ah, perfecto. Muy bien, pues nada. Feliz inicio de año 2021. Perdonen la demora, ya había siendo repetitivo el asunto de logístico en relación a la utilización del Zoom. Ya eso es un asunto que ya esperemos que el siguiente encuentro ya esté resuelto, porque ya no vamos a usar esta plataforma, sino la plataforma de Módulo 7 consignada para Cátedra de Honor y para, bueno, distintos programas, más si nos estamos pensando una realidad distinta. Y bueno, rápidamente, pues creo que, bueno, Ricardo puede hacer la presentación de la temática de hoy. Bueno, presentarme, porque es como, no sé, yo puedo presentarme y decir, hola, mi nombre es Rafael y ya podemos empezar. Pero bueno, quizás para mantener también la formalidad, pues dar un inicio con una pequeña presentación para continuar con estas nociones fundamentales, complementando lo anteriormente conversado con Javier Contreras, quien pues, tuvo un amplio desenvolvimiento e interesante sobre la noción de Estado y las distintas formas de actuar dentro de este Estado, haciendo menciones a los distintos asuntos de los correspondientes a las nociones de política. Esta segunda sesión va a tomar el centro de partida el ciudadano y lo demás como bueno, pues relativo a esto. Y en una tercera sesión estamos invitando a un abogado para conversar de estas nociones fundamentales de la política desde la perspectiva más desde el derecho, ¿no? Acá lo importante o lo interesante de todo esto es generar conocimiento y que no se entienda esto como una verdad absoluta, sino que podamos tener un pensamiento crítico e incluir, cuando vamos a discutir o a dialogar sobre las distintas razones de ser política, desde perspectivas múltiples que ustedes mismos vayan construyendo, teniendo en cuenta que existen verdades, que existen formas, pero que el mismo problema político sigue desarrollándose y que tendremos que buscar soluciones como ciudadanos. Ricardo. Por acá ando, Rafa. Bueno, muchachos, buenas tardes, feliz año. Espero que de verdad todos estén muy bien y con mucho ánimo para iniciar este año, ya iniciar con esta segundo encuentro dentro de la Cátedra de Honor. Rafa daba en un punto importantísimo y bueno, con todo lo que lo que nos explicaba Javier antes de salir de vacaciones, ¿no? En ese primer encuentro, es que bueno, vamos a empezar a conocer a profundidad, a empezar a conocer a ciencia cierta qué nos invita y poder conocer el real significado de la política para poder desde entonces, desde esos conocimientos, contrastarlo con nuestra realidad y poder con ello aportar soluciones, dar ejemplos, ser ciudadanos que puedan ayudar a un cambio político, tanto en pensamiento como en acción, en Venezuela. Como Rafa ya venía dando cuentas, ¿no? Pedir disculpas por esto logístico, pero bueno, el tema de las cuentas administradas por la universidad pide bueno, que las inicien personas que tienen más autoridad o más permisos que nosotros, y listo, ¿no? Ahí ya iniciamos, pero vamos a darle con mucho ánimo. En esta oportunidad, Rafa nos va a acompañar. Rafael es el coordinador de la coordinación de estudiantes, valga la redundancia. Rafa es quien va adelante con Jessica y conmigo con los programas en la dirección. Y bueno, Rafa también tiene un licenciado en educación, mención filosofía, ha hecho su posgrado ya en proyectos. Y bueno, ahorita está estudiando su doctorado en educación y bueno, Rafa tiene una experiencia muy bonita en cuanto al tema filosófico desde la política también, porque también es una materia que da y que oferta en la universidad. Entonces, bueno, nada, Rafa, te escuchamos atentamente y bueno, Rafa ya ha hablado de eso que quiere que compartamos, que quiere que hablemos, que hablen muchachos, que puedan compartir, que puedan estar y bueno, al final ya ir terminando la sesión, Rafa, hay chicos acá que son buenísimos con el tema del debate y esto, la propuesta sí es más a nivel político, entonces tenemos que empezar a crear ese documento, muchachos, no sé si están por allí, para, Yo quisiera participar. para poder eso. ¿Cómo? Yo quisiera participar.
bueno, un comentario. Adelante, adelante. Me escuchan Bueno, bien. Rafa, adelante. ¿Aló? Adelante, Carlito. No, bueno, que yo quería, o sea, porque no sé si les pasó como a mí, pero yo siento que necesitamos un cierre porque de hecho, o sea, la última sesión fue muy buena, porque, o sea, o sea, en, en este mes pudimos ver como el ejemplo perfecto para explicar, bueno, esa diferencia entre eh, administración, entre gobierno, entre Estado, que hablamos la última sesión y bueno, por lo menos yo la escuché toda excepto el final porque en serio ya el internet no daba para más, pero bueno, o sea, lo que quería comentar era que ciertamente hemos visto en los últimos días, tanto en el país como fuera de nuestras fronteras, cómo se, se están borrando quizás estos espacios y están siendo tomados por. Yo perdí a Carlos. Yo también lo Que, perdí. Ok, pensé que Sí, era. no se escuchó más. que pensé que era... Ok, yo creo entender, bueno, que Carlos solicita pues el hecho de que se continúe el debate, sobre todo después de los ejemplos bueno, que se ven en la realidad del país, sobre todo en diciembre, posterior a la última conversa que hubo con Javier Contreras, que, bueno, quien es especialista en política, porque esa es su materia base. Y yo creo que, bueno, estos son espacios que se complementan, ¿no? Sobre todo porque nosotros no nos estamos saltando de temas, sino estamos todavía en el módulo 1, que corresponde a estas nociones fundamentales de política. Y algo que sí es importante aclarar es que vamos a tener un hilo conductor. O sea, hay un asunto que es importante tener. Vamos a tener siempre la coyuntura nacional, es decir, nuestro problema nacional siempre va a ser un asunto de reflexión, sobre todo en el siglo XX, después ahora en el siglo XXI, pues sigue siendo un asunto en donde la coyuntura nos marca la reflexión. Y ello no lo podemos perder de vista. Sin embargo, necesitamos profundizar en las pequeñas nociones para a partir de esas nociones poder ir al fondo, porque el tema de las coyunturas es que son eso, coyunturas que necesitan ser enmendadas, pero una vez que se enmienda, entonces parece que pierde importancia, pero el problema de fondo, las estructuras, siguen estando débiles, y es algo allí en donde nosotros entramos. Por eso yo discutía entre la semana con Ricardo, y decía, bueno, vamos a plantear la perspectiva de lo que ha hablado Javier, para complementar, porque no es desligarnos, vamos a seguir hablando de ciudadanos, de la política, de los estados, de los gobiernos, de las leyes y todo esto que sale, pero desde una visión diferente. Javier aportó desde su visión más política, porque es politólogo de profesión y además con una amplia experiencia a nivel, digamos, de trabajos sociales por distintos espacios de observación político nacional, como es el Centro Gubilla, que tiene aproximadamente unos 60 o 70 años realizando este tipo de reflexión o este tipo de incidencia dentro del Estado, pero también tenemos que ganar en profundidad. No significa que aquello no era profundo, era muy profundo, pero necesitamos poco a poco ir entrando a lo neurálgico. Y luego vamos a quedar con muchas dudas que tendremos que ir aclarando a nivel que vayamos avanzando, porque el tema político pareciera que es aislado al tema social, aislado al tema del ciudadano, aislado a los modos de relación, aislado a los modos profesionales. Y eso creo que es incluso aislado al tema del ciudadano, sobre todo en una Venezuela en el que pareciera que la política es de unos pocos y el resto de los demás no se meten en eso porque es un asunto que no se puede tocar. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Se va siguiendo el hilo? Sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Carlos logró entrar de nuevo? Ya veo que el internet no está favoreciendo a muchos. Muy bien. Bueno, para iniciar, voy a tratar de, digamos, esto es un conversatorio planteado para unos 35 minutos, de los cuales luego vendría el tema de discusión y debate.
voy a tratar de desglosar algunas ideas con algunas nociones históricas, con algunas nociones filosóficas, y a partir de eso vamos a ir haciendo un constructo que nos va encaminando, digamos, en toda esta reflexión. Tendríamos que poner ejemplo y los vamos a poner. Vamos a situar esto en un contexto, en el contexto país venezolano, sobre todo porque la cátedra está situada en el contexto nacional, y naturalmente pues vamos a seguir indagando sobre esto. La primera lámina que le estoy presentando acá tiene como centro el ciudadano, y luego tiene el Estado, la política, la ley o el gobierno, como los quiera ver. Naturalmente aquí pudiésemos variar el centro y poner el centro como Estado, o el centro como política, o el centro como gobierno, o el centro como ley. Sin embargo, para hoy me pareció importante empezar y abordar por el tema del ciudadano. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok. El ciudadano, en su sentido más simple, está referido al conjunto de derechos y deberes a los cuales un individuo está sujeto dentro de una estructura mayor. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de una idea más gruesa, de lo que corresponde a cualidades de un ciudadano. Pareciera entonces que nosotros perdemos de vista que el ciudadano es un individuo, porque más bien son cuestiones que se le atribuyen a tal individuo. Es más bien como a las razones que acompañan al individuo que lo hace ser ciudadano. Y esto es un tema muy interesante, sobre todo en una dinámica política tan globalizada y en una dinámica en donde la migración cambia los rumbos, pero aún así mantenemos un estatus y nos manifestamos con ciudadanos. A ver, ¿alguno de ustedes tiene una idea de ciudadano distinta a esta? Ok, yo que no me dedico a esta área, eh, sinceramente yo tenía el concepto de ciudadano completamente al revés, que era un individuo, o sea, ¿cómo explicarlo? Era un individuo que y por las cosas que pasan con ese individuo es por qué se podía, de dónde se ubicaba, cuál era su educación, o sea, varios conceptos para llamarlo ciudadano, no necesariamente cualquier individuo es ciudadano. O sea, bueno, es algo realmente aparte de lo que realmente era esto. No, no, muy interesante, Victoria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. A ver, ¿alguno otro? A mí lo que me llama la atención es que la definición que tú das es como si el ciudadano fuese un manto que se pone a alguien, ¿no? O sea, yo lo veía más como que, como el ciudadano como la unidad base, ¿no? A lo que le pondrías la capa, por decirlo así, pero con esta definición me da la impresión de que el título de ciudadano es la capa. Ok, sí. En el chat Y es están hablando, también escandaloso. están escribiendo. Vamos por el chat, a ver. Ricardo, ¿me ayudas a estar pendiente del chat? Porque yo soy un analfabeta con el tema tecnológico, ¿ok? Eso es muy interesante en mí, pero ajá, ¿qué vamos a hacer? Me llegó la pandemia y pues tocó ahora adaptarnos a estos nuevos estilos. Vamos a ver acá. Pero sí, yo también pensaba como, realmente no sé quién habló ahorita, no vi el nombre, pero también está, o sea, lo veía más en ese sentido que como realmente si lo pone así de que es una capa, de que es algo que uno se gana, entre comillas, o uno obtiene, sí, lo veía como que algo que uno obtiene, no como que algo es así, o sea, uno ¿Y eso les preocupa? Porque pareciera entonces que ciudadano es un atributo, ¿no? A mí lo que me preocupa es que, fíjate, es algo tan común, por decirlo así, que la gente no entiende la magnitud de la responsabilidad, ¿no? Entonces es como que yo nazco y tengo derechos y soy ciudadano, ok, pero ni siquiera has entendido el papel que tienes y cómo tu libertad deberías ponerla al servicio de algo mayor. Entonces, Ok, me parece problemático en el sentido de que es algo como que sea, ponte, la educación sexual, la educación de paternidad, ese tipo de educaciones de cosas comunes, pero de las que no se habla concretamente y no se ataca el problema de raíz. pues fíjense una cosa. Vamos a poner un ejemplo para contextualizarlo más. Hace unos días ¿cómo le llamaría yo a ellos? Mm, la señora Iris Varela, la conocen, ¿no?
Sí, que ahorita está de primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, la señora manifestó algo, no formalmente, y eso tampoco se ha discutido, pero bueno, ya lo asomó. Y dijo al hecho de, era permitido, no solamente el tema de propiedad, que eso es otro asunto que corresponde al tema de ciudadano, porque al hacerlo un sujeto de derechos y de deberes, corresponde a que tienes atributos, y esos atributos son porque eres ciudadano. Pero ella hablaba también, o asomó, el hecho de también de quitar la ciudadanía a las personas, ¿no? A los apátridas, a los que niegan la patria, pues quitarle el atributo de ciudadano. Entonces pareciera que en el concepto real de política pudiese entenderse que ser una persona, que ser un individuo no necesariamente es ser un ciudadano. Pero nos vamos a otro ejemplo y pareciera pues que también en el país estamos en un país repleto de pueblos, ¿sí? De figuras, de un conglomerado de personas que están allí y que tienen una unidad, una unidad nominal que es el pueblo, y pareciera que dentro de esa figura nominal que es pueblo, poco existe la figura de ciudadano. ¿Sí? ¿Van viendo los dos ejemplos que les estoy mostrando? Claro, es como lo que decíamos, ¿no? De que ser ciudadano es algo que, bueno, que conlleva una responsabilidad, ¿no? No es nada más ser venezolano, es mucho más que ser venezolano, ¿no? Ser ciudadano venezolano. Sí, exactamente, pero es un tema que incluso jamás, bueno, no jamás, que poco se ha reflexionado en lo público, que poco se ha reflexionado en la sociedad común, que poco se ha llevado y se ha establecido en esto. Por eso, justamente yo quería hacer esta presentación partiendo desde este concepto, porque me parece fundamental que cuando nosotros hablamos de política, de Estado, de república y de cualquier atributo o concepto relacionado con lo que llamamos las cosas políticas, tiene un punto de partida en los ciudadanos. ¿Sí? Disculpa, Airaris, disculpa si no lo pronuncio bien, resaltó un punto, o sea, da un punto bastante importante en el chat, que, bueno, no sé si lo puede leer o prefiere que alguien más lo lea. Por favor, alguien que lo lea. Realmente me ¿Puedes gustó. leerlo tú, por favor, Victoria? Ok, sí. Yo creo que las personas actualmente, con todo lo que ha sucedido, realmente, con el tema de emigrar, ha descubierto realmente qué significa una ciudadanía, ya que para poder obtenerla o ser considerado ciudadano de un país es necesario cumplir con unos requisitos y con ciertos deberes para poder obtener esos derechos. Exactamente. Entonces parece que sí, que ser ciudadano no es un derecho natural, por así decirlo. Y cuando digo derecho natural, naturalmente sí es un derecho natural. Todo individuo que nace dentro de un contexto es considerado un ciudadano porque es acreedor de eso, de unos deberes y unos derechos. Ahora, ¿ustedes no ven que el tema todavía está reducido? ¿Quién da la característica de ciudadano? El ciudadano mismo. La república, ¿no? Que es como que esa figura abstracta construida por los ciudadanos, pues. Claro, pero la república en estos momentos estamos entendiéndolo como una forma de gobierno. ¿Y la forma de gobierno actúa dentro de qué? Un Estado, ¿no? El aspecto jurídico. Exactamente, pero ¿y ese aspecto jurídico cuál es el marco mayor? Por ahí lo acabo de decir. La Constitución, ¿no? El Estado. El Estado. El Estado. ¿Y qué es el Estado? Las instituciones, el andamiaje. Bueno, ¿y si te pones platónico? Ok, no, ahí llego hasta ahí. Las leyes. Ponte. Muy bien, vamos a empezar este camino y vamos a empezar a dar orden a esta PEA para no confundir, para no perdernos ni distraernos de esta secuencia. Muy bien. Ya problematizamos el tema del ciudadano y vimos que no es el individuo que nace solamente, sino que exactamente hay algo que atribuye a ese ciudadano, a ese individuo, el carácter de ser eso, un ciudadano. Nos vamos con ciudadano y el Estado. Para que exista un ciudadano, tiene que existir algo que lo ampare. Por tanto, es un Estado. Vámonos a Moderna. ¿Les parece? ¿Conocen a un amigo que se llama Hobbes? Thomas Hobbes. ¿Han escuchado de ese hombre? No, bueno, para mí no. No lo he Sí, escuchado. claro. Algunos sí, Yo algunos no. El Leviatán, exactamente. Por allí se escucha muy bien.
Si yo les digo la siguiente frase, a ver cómo la vamos a entender. El hombre es un lobo para el hombre. Homo hominis lupus, en latín, como él escribió. ¿Cómo pudiesen entender ustedes este tipo de, esta pequeña frase? El hombre es un lobo para el hombre. Recordando las cosas que había visto en clase, porque esto se lo tocó un poquito en clase, básicamente creo que todo lo que se exponía en el Leviatán es que el hombre puede ser muy malo o sea, para el hombre. Entonces, es a través de cómo saber domesticar esas imperfecciones, esas maldades que vivimos en sociedad. Si no recuerdo de todo precisamente algo Sí, como eso. tiene aire. ¿Alguno más quiere participar Pero el lobo también no significa, el lobo no significa liderazgo. Entonces, hombre, líderes para hombres. O hombres cazadores de hombres también, porque el instinto de un lobo es cazar. Sí, lo que pasa es que cuando Hoff plantea esto, claro, el atributo del liderazgo es mucho más moderno y es más interesante porque está sacando las cosas positivas de este animal. Pero fíjate en el estado natural. En el estado natural, ¿qué es el lobo? El lobo es algo salvaje, que no le importa y tiene que sobrevivir. A esto, Hoff tiene una antropología negativa. Hoff considera que el hombre es, desde una perspectiva negativa, malo. Y por ser malo, el hombre mismo va a tener como enemigo al mismo hombre con tal de conseguir sus fines. Y los fines, bien sean políticos, bien sean económicos, bien sean sociales, cualquier cosa va a ser todo por el todo y no le va a importar quién ni qué para establecer un orden a partir del cual él controle. Si eso es así, esa es la parte en la que, digamos, Hobbes plantea su inicio. Inicia desde ahí para decir y justificar la creación de un estado natural, de un estado que por naturaleza requiere estar allí como un ente regulador del individuo. Y todo individuo que se ampare bajo ese estado, bajo esa estructura, ha cedido todos sus derechos y es acreedor de deberes en relación con el Estado para construir la sociedad. Y es el Estado el garantizador de que exista una tensión justa entre los ciudadanos para construir la sociedad. ¿Ahí lo van entendiendo, muchachos? Sí, creo que me quedó un poco más claro, pero luego creo que la pregunta lógica es, bueno, si el Estado está también conformado o sea, por ciudadanos, entonces, ¿qué te asegura que esos ciudadanos que conforman el Estado no van a comportarse como lobos? Ah, cómo no, es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema incluso del milenio de ahora. A ver, ¿algún otro que quiera conversar? Yo lo que considero es que, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Desde mi punto de vista, el hombre no es malo por naturaleza. El hombre se vuelve malo en contacto con el otro porque siempre va a buscar una superioridad. Está el tema de la supervivencia. ¿Quién es más fuerte que el otro? ¿Quién es más capaz que el otro? Entonces, en ese momento se entra en el conflicto entre diversas personas de la sociedad. En ese conflicto, siempre una va a ser superior y la otra se ancla a esa persona superior para seguir reglas, seguir normas, las cuales llevan a un orden social. Porque si no, viviríamos un estado de supervivencia, que por naturaleza no es malo, no somos malos, pero en el contacto con el otro siempre existe la supervivencia. En ese contacto de la supervivencia, pues obviamente necesitamos orden. Si no lo conseguimos, estamos perdidos. Muy bien, Wilker, tú estás planteando una tesis que es contra la de Hobbes y es la tesis en la cual Jean-Jacques Rousseau, digamos, era el precursor, el autor, ¿no? El que dijo, mira, no existe, el hombre no es malo por naturaleza, sino el hombre es bueno por naturaleza. Cuando nace es bueno, sí, pero la sociedad una vez lo corrompe. Y una vez que se corrompe se necesita también los estados para garantizar y tener eso. Entonces estamos viendo que hay una, no dicotomía, pero sí hay un problema entre el Estado y el ciudadano. Y parece que el Estado, en los dos casos, bien sea porque lo perciba desde la antropología negativa o porque lo perciba desde la antropología positiva, en el caso de Jean-Jacques Rousseau, necesita un ente que tenga la capacidad de regularlo. Entonces, ese ente es aquel que puede acreer a aquel individuo
como miembro de esta gran estructura en el cual tiene y recibe el título de ciudadano. Y así funcionamos desde la historia de la historia y de los tiempos, porque hasta los mismos griegos tenían características para decir que era un ciudadano. Si lo vemos desde lo positivo o desde lo negativo, ambos justifican la razón de ser de una estructura mayor. ¿Pero qué es una estructura mayor? Bueno, pues se los voy a poner en el sentido más relajado. Háblenme de alguna estructura mayor sobre la cual ustedes nada mayor pueden pensar. Algo. Digan qué. El universo. Las leyes. Leyes, pero las leyes están amparadas sobre algo mayor. Las leyes son, son parte de la estructura de ese poder Sería la supremo, podemos justicia. plantearlo así, profesor. Pues exactamente. Entonces, Por ejemplo, todavía no, profe, en el todavía ámbito no haya- religioso, Ajá, exacto, vamos ahí. si lo llevamos a un ámbito religioso, para hacer una analogía, podría ser Dios. Exactamente, ahí quería hablar. ¿Y qué es Dios? No quiero un catecismo, por favor, necesito cabecita allí. No, bueno, yo lo definiría como el ser supremo Ok. y divino, el cual reglamenta a las personas y que siguen sus ideales, a distintos comportamientos morales y todo lo demás. Muy bien. Y que bueno, ¿Quién me las está hablando por personas... acá? Exacto. Wilker. Wilker, muy bien. Muy bien, muy bien. Exactamente. Si Dios es el supremo, es el ser supremo, ¿qué hay por encima de Dios? Nada. Exactamente. ¿Y sobre el Estado qué hay? Es el poder supremo. Exactamente. De una u otra manera estamos hablando de un constructo. Yo no quiero decir que Dios es un constructo, ¿ok? Pero vámonos al Estado. Al Estado es un constructo que por necesidad se ha tenido que crear y que ha funcionado y además ha establecido los parámetros para establecer un orden social. Y todo aquello que esté dentro del Estado se debe al Estado. Ahora vamos a verlo de manera inversa. Soy un individuo, necesito organizarme de forma social. Necesito entonces crear una estructura que me garantice las condiciones mínimas para generar condiciones de vida. Si ustedes se acuerdan o se han visto algunas películas referidas a sociedades donde son más nómadas, ahí no existe un Estado, lo que existe es supervivencia, y donde hay supervivencia no hay desarrollo. Algo similar con la realidad. El Estado venezolano en este momento, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, si lo vemos inversamente, el ciudadano requiere de una estructura, o el individuo requiere una estructura sobre las cuales pueda posicionar para establecer un desarrollo. Ahora, el problema político, el problema del ciudadano, el problema del Estado, es un problema de quiénes. ¿De quiénes? De las culebras, de los tigres, de los lobos. Disculpa, el Carlos está en la sala de espera. Ay, voy para allá. Por aquí. Profe, ¿podría replantear la pregunta, por favor? Sí, cómo O no. plantearla de nuevo, es que no escuché bien. Ya se la digo. Déjame verificar acá. Yeye, por favor, tú puedes estar pendiente de la sala de espera. Si es que está Yeye, no está Yeye tampoco. Sí, Rafa, aquí estoy. Ah, sí está. Perfecto. Sí, estoy pendiente. Dale, pues, Muy tranquilo. bien, muy bien. La pregunta vendría a ser así. En los asuntos políticos, la reflexión del Estado, la reflexión de la ciudadanía, la reflexión de la convivencia, ¿es un asunto de quiénes? ¿De los monos? No propiamente de nosotros. De los hombres. Entonces, si es un asunto de los hombres, es una estructura creada por los hombres. El Estado no es una estructura divina. El ciudadano mismo, en su forma de ser, no es una estructura divina. Es una estructura suprahumana, sí, pero no es estructura divina. Aquí lo interesante y lo que quiero que vean en este momento es que entiendan que las cosas no son como uno cree que van a ser. Uno puede construir e involucrarse con esto de forma tal, porque es algo que nosotros mismos podemos construir y hacer y recrear. No sé si me estoy entendiendo, me estoy dando a entender. Sí.
sea, que si el Todo Estado claro. es creado por el hombre lo puede modificar. Exactamente, exactamente. Ahí es donde yo quiero regresar, pero tampoco se me vuelvan anárquicos, ¿ok? No se vuelvan anárquicos, eso no es por allí, sino lo que quiero decir es que nosotros como individuos tenemos una incidencia importante dentro del Estado que podemos incluso generar un cambio de la forma en cómo esto se concibe. El Estado no tiene sentido sin los ciudadanos no tienen sentido sin el Estado, pero el individuo sí va a preexistir y necesitará tener las condiciones dadas por el Estado para poder garantizar esa existencia. ¿Chévere hasta allí, muchachos? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, si eso es así, ya vemos que hay una relación entre el Estado y el ciudadano. El Estado como la estructura máxima y el ciudadano como la estructura que, perdón, como el individuo que participa de esta vida del Estado y se garantiza. Por ello, es necesario que el ciudadano tenga una relación con la política. La política no es para unos pocos. Creo que Javier Contreras la última vez que se hizo la sesión de Cátedra de Honor, planteaba y decía lo siguiente, decía, el individuo, el ciudadano, tiene que involucrarse con la política. En Venezuela nosotros hemos llegado al punto en donde también hemos anulado la política como un factor y se entiende. Y se entiende por todas las adversidades que hemos tenido, por todas las complicaciones, además por todos los merengues que han salido en este asunto. Pero la política no es de unos dioses, la política es de la persona, la política es del ciudadano, la política es la forma en cómo construimos las mejores condiciones a partir para la vida dentro del Estado. En ello va a implicar leyes, va a implicar elegir un gobierno, va a implicar seleccionar una forma de Estado, una forma de gobierno, pero todo está relacionado al individuo per se. Hay algo muy interesante. En estos tiempos es difícil nosotros que desaparezcamos un Estado. Sí, podrá morir toda la ciudadanía y el Estado seguirá estando. Sí, sí, sí. Ahora, ¿eso tiene sentido? Sí, sí lo tiene. A ver, ¿por qué? Bueno, porque dijimos que el Estado en sí es una realidad ficticia, una forma no objetiva de ver la realidad, y por eso, por ser suprahumana, bueno, se puede modificar, ¿no? No te voy a decir que ante semejante eventualidad Imagínate el que contexto desaparezca. geopolítico no tenga que ver. Sí, pero el Estado... Pero es que no es como que chequear. Sí, no, eso sí lo entiendo, no es aquí exactamente, pero el Estado, ojo, que no es ficticio, el Estado tiene una incidencia real, no es ficticio. Ahí por ahí, cuidado porque no es Recuerda que ficticio, ¿ok? lo que se quiere decir es que es una ficción, que no la puedes ver. Es como, no sé, el oxígeno, no lo puedes ver, pero sabes que está ahí. Algo abstracto y vamos a llamarle por el momento algo que es poco concreto, aunque sí está limitado. Pero bueno, es que las cosas poco concretas nos puede dar muchísimas cabidas. Ya les voy a decir, por ejemplo, pueblo. ¿Qué es pueblo? Bueno, ya, hay 10.000 definiciones de pueblo. Soberanía. ¿Qué es definición de soberanía? Definición de política en estos momentos. La misma definición de formas de poder políticos. El ciudadano por lo menos tiene alguna connotación que te hace acreedor de derechos y deberes. Ahora, yo no sé si la conciencia del ciudadano está puesta en saber qué es eso de ser un acreedor de derechos y deberes, que lo hace ser copartícipe de algo mayor. Pero en el tema político, en el tema de Estado, en el tema de gobierno, estamos hablando de unos fundamentos sumamente abstractos. Claro, en Latinoamérica es muy interesante hablar de la política. ¿Saben por qué? Porque el elemento religioso está preexistiendo en todas las cosas. Y aquí no quiero atacar la religión, no quiero atacar las creencias ni nada de estas cosas, pero sí es algo que está más o menos conformado con la misma tensión de lo que en algún momento la religión se fundamentó. No sé si lo ven. Y entonces, si lo tenemos de esa forma, entonces estamos hablando de unos elementos casi divinos que son intocables, pero que a la hora de la chiquita y de la verdad, el ciudadano tiene que tener una incidencia real dentro de lo que corresponde a lo que son los estados, las formas políticas, porque es donde él genera las condiciones de vida. Entonces, ¿el Estado es ficticio? Bueno, no le vamos a llamar ficticio, pero vamos a llamarle algo abstracto, que sí existe de hecho, porque existe, pero que no lo podemos palpar ni delimitar con nuestros deseos. Y que al mismo tiempo se supone
que hay forma de construcción de este mismo Estado. ¿Sí? Un poco para que ustedes vean qué tan complicado es este elemento, les recomiendo que se vean la película La Isla de las Rosas, ¿sí? Que fue un fenómeno que ocurrió en los años 60 en Italia. Un señor cansado creó una pequeña isla flotante y la denominó un Estado. La ONU casi se la acepta, pero bueno, el Estado italiano, antes de aceptársela, se la voló con un bombardero. Bueno, no fue un bombardero, fue un barco. Entonces, estamos hablando de cuestiones abstractas en las cuales sí tenemos que involucrarnos, pero tampoco perdernos de tanta abstracción. Es decir, ¿cuál es el sentido del Estado? ¿Cuál es el sentido de la política? ¿Cuál es el sentido del ciudadano? En ese sentido, armando ese constructo, podemos entender que no son cosas divinas, no intocables, sino que realmente nosotros como individuos civiles, dentro del margen, digamos, de un derecho y de un deber, tenemos formas de incidir. Javier atribuía por allí en algún momento que la mejor forma de incidir de la forma organizada es generando sociedades civiles organizadas. Una de ellas, los partidos políticos, que en este momento están muy denigrados. Otras de ellas son las ONGs. Y otras de ellas, bueno, existen miles de formas en la cual el individuo organizadamente puede incidir y hacer tensión con el tema político y con el tema de Estado para garantizar las condiciones de dignidad y de vida en los individuos. Algunos que estén en desacuerdo, por favor, si están en desacuerdo, acá lo tienen que decir. O sea, por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Fundación para el Progreso, si no me equivoco. Y bueno, están varios, o sea, básicamente creo que también vale la pena por lo menos poner un poco sobre la mesa, que bueno, hay varios pensadores que por lo menos a mí me parecen bastante interesantes, que hablan bastante del anarcocapitalismo y cómo quizás los individuos pueden existir sin el Estado. Entonces, siento que quizás si pica un poco la curiosidad, también se puede indagar un poco por ahí. No tomaría una postura oficial como diciendo que soy anarcocapitalista, pero sí me he topado con bastante de esas ideas y me parecen interesantes. O sea, todavía me considero como que muy chiquito a nivel ideológico como para cantarme de una forma u otra. Bueno, sí, eso es algo que tienes que ir construyendo, pero es que la otra visión que tú puedes tener fuera de ciudadano, un anarquista, ¿no? Y anarquistas no lo veamos tan mal. Los anarquistas tienen formas organizadas y de pensamiento bien interesantes. Sin embargo, el anarquista no considera que necesita la regulación del Estado, pero es una visión muy positiva. Es una visión muy positiva porque entonces, si eso es así, la justicia en manos de quién cae, por decir uno de los asuntos. Es decir, por ejemplo, la justicia. De cada individuo. Exactamente. Entonces, si eso es así, ¿qué hacemos? Nos quedamos sentados y no hacemos nada. No creo que sí. Eso significaría una ley de la selva. Usted tendría que defenderse como pudiera. Porque usted parte del hecho de que tenemos una sociedad de gente pues buena y tal, pero sabe muy bien que usted caminando a la 1 de la mañana por Plaza Venezuela no le irá ahí muy bien, ¿o sí? Claro. Y si no le va bien con la policía y con la guardia y con todas las estructuras que hay, imagínense sin ellas. Bueno, que ahora pues ellos tampoco son una referencia digna, pero suponte que funcionaría eso. Quítalos. O póntele, no está funcionando, pero están. Al menos hay un ente en donde usted puede acudir, en donde usted puede organizar, donde usted puede gestionar, digamos, su mínimo de vida social. Aunque esta gente no sirva, pero suponiendo que sí sirva. O que no sirva, pero tienes el ente. Puedes hacer la denuncia. Aún sin ellos, ¿cómo haces? Tendrías que armarte. Exacto. Entonces, eres ¿sí? tú contra el mundo, básicamente, y así con todos los individuos. Exactamente. Entonces parece que sí, hay una necesidad de establecer eso. Entonces parece que Hobbes, en ese sentido, o en ese escenario, tiene un gran acierto al decir el hombre es un lobo para el hombre. Muy bien. Aquí estamos hablando de cosas bien interesantes porque esta es la gran discusión que ha existido desde el siglo III o antes hasta pues nuestros tiempos. El problema de los universales y el problema de los particulares, entendiendo al ciudadano, el individuo como particular, las leyes, el Estado y el gobierno como lo universal. ¿Qué es lo que existe y qué es lo que no existe? Las leyes, ¿qué son? ¿Alguno que por favor se aproxime al tema de leyes? Permiso. Con el tema de las leyes, yo entiendo que las leyes son como
o sea, yo lo veo así, ¿no? Como los límites en los que te toca desarrollarte. Lo que explicaban o sea, lo que se explica en general como que tus derechos van a llegar hasta donde lleguen los derechos de la otra persona. Y en general, pues, recordando las clases de legislación económica por parte de un profesor, él nos explicaba que las leyes se crearon, o sea, esto lo traigo a colación por el tema de la anarquía, ¿no? Que las leyes se crean para proteger al débil jurídico. El débil jurídico es toda aquella persona que por cualquier motivo necesite un tipo especial de protección. Entonces, en relación con lo que estaban hablando del anarquismo, creo que entonces las leyes son como todo lo contrario a lo que sería en el anarquismo. O sea, es como la manifestación del Estado o el Estado escrito. Ok, ok, me gusta esa definición. Bueno, remitámonos de nuevo al tema de ciudadano. ¿No sería más sencillo decir que las leyes son normas de acción para una sociedad ya? O sea, sin irnos tan filosóficos. Bueno, ¿quién habló? Mardon. Muy bien. Sí, sería. Tú dices, perdón, ¿puedes volver a repetir? ¿Sería mucho más sencillo decir? Que las leyes son de acción para una sociedad, son normas. Sí, es el tema de normativa, pero claro. Normas te cae el Estado. Pero de una u otra manera, bueno, sí, estás diciendo lo mismo, sí, ciertamente estás diciendo lo mismo y tal. Por acá Wilker dice Una que... pregunta. Sí, adelante. Bueno. Con respecto a por lo menos la diferencia o dentro de las leyes, ¿cómo se podría diferenciar qué es un límite y qué es una norma? No sé, o darle como ese límite y esa... o sea, sí, ¿cómo se podría decir que es norma y otra cosa que es un límite? Realmente, porque hay cosas que tengo entendido que son diferentes y aunque parecen casi que lo mismo, no lo veo. Cuando tú te refieres al límite, con algún ejemplo, ¿pudieras explicarlo? Te perdí. ¿O sería yo el que me perdí? No se escucha. Yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, porque si una regla es no pasar la raya roja, o la norma no es pasar la raya roja, eso es un límite. Si pasa la raya roja... Tu límite es llegar lo más lejos, o sea, lo más cercano a la raya roja. Y la norma es no la cruces, pero tú puedes estar encima de la raya roja. Bueno, sí. Ok, esos vacíos siempre ocurren, ya entiendo, pero por eso existen dentro de los estados, por debajo de las leyes, los creadores de las leyes, que se llaman, bueno, está la Asamblea, pero también está el Tribunal Supremo, los Tribunales Supremos, que son los que dan el último veredicto, porque las leyes también quedan muy ambiguas. En los temas humanos pareciera, o sea, tú le dices a una máquina, necesito que cortes 25 centímetros y es posible que los corte exactamente, pero el tema humano es mucho más complicado. El humano puede perfectamente cortar 25.5 y fue un error. No es tan preciso, no es tan exacto. Pero no somos tan matemáticamente cuadrados. Por eso la ley es un tema bastante complicado. Y existe una carrera, no solamente para crearla, sino para defender o para denunciar, ¿no? Cuando hay faltas de esta. Las leyes corresponden a un atributo del ciudadano, aunque también es un atributo del Estado. Es un vínculo que nos permite establecer un modo de vida. Cuando tú haces referencia a los límites, es muy interesante porque las normas a veces no quedan tan explícitas y quedan vacíos, en los cuales los límites no están establecidos y que seguramente se van reduciendo esos límites y se van acoplando esos límites en la manera o en la forma en cómo esto se vaya desenvolviendo. Por ejemplo, el tabaco y el alcohol en algún momento fue prohibido por las grandes naciones. Parecía que era droga, ¿no? Y de hecho sí es una droga, pero entonces empezaron a hacer drogas lícitas y empezaron a establecer dominio y empezaron a establecer, digamos, como regulación de este tipo de cosas.
Pero ahora, ¿el alcohol es malo en sí? ¿La droga es malo en sí? No, 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 no. Es que es terrible tanto cuanto afecta al ciudadano, al individuo que lo está ingiriendo. Por ejemplo, luego los Estados Unidos se hizo el negocio del whisky y del tabaco, y luego crecieron los casinos y todo lo demás, cosa que, bueno, pues eso va pasando. Y podemos hablar de 10.000 cosas. Por ejemplo, yo le digo, el tema de la cocaína es terrible a nivel mundial y los mayores consumidores son los norteamericanos, después van los rusos, después está perfecto, muy bien. El Estado lo tiene que regular, pero el Estado tampoco se puede acuchillar con eso. Entonces, ¿qué hace el Estado? De una u otra manera, asumir políticas para garantizar que sus enfermos, consumidores de este tipo de droga, puedan tenerlos, pero tiene que regularlos para que no haya un exceso o haya una enfermedad social mucho más acrecentada, y para ello tiene que hacerlo por modo de parapolítica. Aquí estamos hablando de las cosas muy sutiles y por encima. Estamos hablando de terminologías y conceptos que nos van a hacer entrar a lo demás, pero cuando reflexionamos estos asuntos son mucho más complicados. Es mucho más complicado porque cortas el suministro y los estados lo pueden hacer. Cortas el suministro completo de droga a los Estados Unidos. ¿Qué vas a tener como opción? A ver, dígame, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Una sociedad sana? Piénsenlo. A un cocainómeno le quitas toda la dosis, porque sí, porque no dejas entrar eso. ¿Qué vas a tener? Muchos problemas realmente. O sea, porque no te enfrentas a una sola, bueno, en este caso, en este ejemplo, sí te enfrentas a una persona, pero no te enfrentas a una persona, te enfrentas a un grupo de personas que realmente no sabes dónde están ubicadas, no sabes a qué tienen acceso, a qué pueden hacer, qué no pueden hacer simplemente por adicción, ¿no? Exactamente. Y tú como tú eres jefa de Estado, ¿qué haces? ¿Por políticas y leyes abiertas lo vas a controlar? Sí. ¿Y qué haces con la otra parte? Porque tú tienes que permitir la entrada. Digo que no, o sea, la paro, no la dejo entrar. Hay una parte que no la dejo entrar para decir que realmente estoy tratando de que no entre. No sé. La legalizas y cobras Se está impuestos. luchando para disminuir ese... ¿Qué? Eso sería lo mejor de los ¿Qué? casos, pero lo puedes hacer con la marihuana. Y ya de hecho lo están haciendo, pero con la cocaína, heroína y todo este tipo de psicotrópicos no puedes. Todavía. Sí, no, yo estoy de acuerdo, tranquilo, aquí podemos hablar de lo que quieran, no hay ningún problema, pero de momento no es, o sea, sería un problema muy grande. O hagámoslo más sencillo, vamos a ponerlo más sencillo. Es más sencillo porque es más ordinario. ¿Les parece si pongo un ejemplo un poco duro? En el cual ustedes pudiesen discutir el tema de la homosexualidad. Es cierto, se está aceptando en algunos estados, pero pareciera que todavía es un escándalo mundial. Y que para algunas instituciones sigue siendo un escándalo mundial. Y si algún país quiebra un poquito sobre eso, entonces estamos rompiendo lo que es la salud moral mundial. La moralidad, el deber ser, lo que es. O sea, las leyes también regulan ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo yo le digo a un individuo que se ha conformado y que además es aceptado como homosexual que no puede y que además eso es terrible y que no contribuye a la sociedad? ¿Cómo tú lo regulas? Estás de una u otra manera metiéndote en unos elementos tan ácidos y tan duros en donde se supone que tú estás velando por el ciudadano, pero al mismo ciudadano lo estás aplastando. Por lo menos con ¿Tienen el respuesta tema a eso, de las drogas, yo diría que te encuentras en un escenario en que las dos opciones quizás son malas. O sea, dejar que haya un libre tránsito de drogas puede ser nocivo para la salud pública, pero también combatir y la guerra contra las drogas es bastante costosa y puede crear también bastantes problemas. Entonces yo diría que por lo menos estás en un escenario en que las dos opciones son malas. Pero, ok, tú ves las opciones, digamos, como digamos, cortar los suministros, pero el problema lo tienes. Y si lo tienes, ahí hay un límite y estamos transgrediendo los límites, pero son límites que no se pueden, por ejemplo, cortar del todo. Bueno, la otra solución es fusilar a todos los drogadictos. Entonces construyes una idea perfecta de sociedad. Entonces tienes a los nazis. También depende de quién defina cuál es el problema, porque puede haber personas que no vean eso como un problema. Y luego está la pregunta, ¿quién define qué es el problema? O inclusive se puede ver como la prohibición como un problema. Por ejemplo, yo en
cuando he visto programas que hablan de las drogas, aparecía una estadística que ahorita mal no me acuerdo, pero que la mayoría de las personas que mueren por sobredosis, por ejemplo, es por todos los adictivos que no son droga, que por ejemplo, los narcos le meten para ahorrar costos, como arsénico y otras sustancias ahí que sí son letales, pero que en el caso, por ejemplo, de una legalización o regulación, sí se podría controlar tú qué le estás dando a cada quien. Yo entiendo el foco en el que ustedes quieren, digamos, de una u otra manera, discutir estos asuntos, y no está mal, porque además, si tú lo ves económicamente, es muy rentable. Si luego lo ves como satisfacción de placeres, pues también. Luego sí, pero luego hay dos asuntos con los que no nos podemos meter. Toda ley está construida sobre una moral, y una moral es una idea de forma de ser que procede de lo ético, de la manera en cómo la sociedad acepta o niega aquello que cree que es correcto. Ninguna ley va a infringir en la moralidad, ¿ok? Eso es lo primero. Segundo, ustedes me hablan de esto y está bien que podamos discutirlo, aunque el centro no está, pareciera que estamos abriendo una brecha bastante compleja y que se ven los vacíos que pueden existir entre las leyes. Pero bueno, si ustedes estudian los beneficios de la droga, yo que soy un fumador empedernido, no de droga, sino de cigarrillos, yo creo que no tengo ningún beneficio. Aún así, digo, mi libertad me dice que pueda seguir fumando hasta un día de esto que me arrepienta de todos los desastres que he hecho con eso. Pero aún así, existen ciertas regulaciones y me multan y además me cobran un impuesto y todo lo demás, pero sin embargo, tampoco es que me está generando todos los beneficios que yo quisiera. Es decir, me permiten algo, por ley me dan el derecho a algo, yo tengo un deber de contribuir y admitir, Carlos Nieves, de disfrutar de esto, pero de una u otra manera, a nivel de ciudadanía, esto está haciendo bien. Es que esto es un tema serio, señores. Quien va a pensar las leyes tiene que pensarlas bien, porque las leyes están siendo pensadas últimamente en beneficios lucrativos, pero no en beneficio de lo común, sino en beneficio de lo que es privado. Ojo con eso, porque llegar a un estado en el que tú llegas a ser autoridad y construyes leyes, ¿cuál es el rol? Si tú fuiste ciudadano, se supone que es de defender lo del ciudadano, no defender lo privado. Si estás en un estado, o defender lo privado en tanto cuanto beneficie también a los ciudadanos. Entonces, acá tengamos mucha atención, porque cuando hablamos de estos temas estamos hablando de cuestiones de justicia e injusticias, de moralidades y de una estructura suprema, tanto como el Estado, que nos va a garantizar que ella esté, digamos, alineada en esto. Ahora, ¿la ley es en sí y per se? No. La ley tiene una relación con el ciudadano y no es solamente de deberes, sino de derechos. El ciudadano no puede estar fijándose en que las leyes son solamente aquellas figuras que castran su forma de proceder el día a día, sino que les dan las condiciones y generan alternativas para su desarrollo. ¿Lo estamos entendiendo por allí? Que en ello vamos a entrar en discusiones mucho más graves, seguramente, el aborto, la homosexualidad, el matrimonio homosexual, el poder divorciarnos, el discutir esto, el tener ciertas libertades, el hablar, no sé, de las nuevas tendencias de relación y lo que ustedes quieran, sí. Ahora, ¿qué tipo de sociedad y qué modelo de sociedad quieren? Quienes construyen leyes, ¿piensan realmente en qué tipo de sociedad quiere con sus ciudadanos? ¿O el ciudadano que se lanza a debatir una ley o a promover una ley es aquel que está, digamos, teniendo un sentido común en el que realmente incluya todo esto? O sea, aquí tiene que haber una correlación. Así como hay una correlación del Estado al ciudadano, hay una correlación de las leyes al ciudadano. No son cuestiones que están aisladas, al contrario, son cuestiones que están dentro de un mismo nodo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las leyes es algo divino o es algo que construimos? ¿Y lo construimos en pro de qué? El centro del ciudadano en este caso, muchachos. Si el centro del ciudadano, entonces las leyes, ¿qué son? Las leyes creo que quizás, o sea, deberían ser parte de una costumbre.
porque no sé qué opinas. He leído, no sé mucho de derecho, pero he leído que por lo menos en Inglaterra el derecho por lo menos creo que no tiene ni constitución, entonces las leyes se basan ellos en costumbres y por eso de hecho en Estados Unidos está el caso de Roe versus Wade, que es el que determinó si allá se podía abortar. Entonces, respondiendo en qué debería estar rodeándose las leyes, quizás las leyes deberían partir de costumbres. Exactamente. Pero la costumbre todavía sigue siendo un abstracto. ¿Y las costumbres de quiénes son? De los De los ciudadanos. ciudadanos. ¿Y los ciudadanos a fin de cuentas es un abstracto? No. De los individuos que conforman tal ciudadanía. Si esto llega a divorciarse, jóvenes, este Estado es un Estado que no está defendiendo nada del ciudadano, sino unos intereses particulares de unos pocos, y ahí es donde volvemos a caer en los mismos problemas. Recuerden que esto es nociones fundamentales de la política. O sea, básicamente todo este rodeo fue para, como, bueno, no lo digo de forma peyorativa, pero es como No, para no te hacernos preocupes. dar en tierra de que las leyes deben estar vinculadas con los ciudadanos. Eso es Pues como claro, el gran nutshell. sí, sí. O sea, imagínate que yo llegue a ser no del tribunal, sino de la asamblea. Y entonces hoy se me da la gana de decirle a ustedes que ustedes no son ciudadanos. Porque, bueno, porque sencillamente yo hago una ley que toda persona que estudie en la universidad que está frente al barrio Antímano, sencillamente son unos apátridas. Y por tanto, ustedes son, pues, gente que no son venezolanos. ¿Sabes qué me parece curioso? Ahorita estaba pensando en eso, que esta clase debe ser demasiado atípica por ser una clase aquí en Venezuela. O sea, porque básicamente dices que las leyes el ciudadano las tiene que ver como herramientas para su desarrollo, no para como castrar, no, sino Exactamente. desarrollo. Pero entonces en Venezuela es como que, amigo, eso no pasa. O sea, lo que tú estás diciendo, ponte en Suiza te dirían, obvio, es así. Aquí es como que, bueno, yo me imagino que debería ser así como sería, o como fue en algún momento. Bueno, el tema venezolano es muy complicado porque nuestro problema de ahora no es un problema bueno, que tiene 20 años, tiene un poco más. Es cierto que en este tiempo se ha agudizado mucho más, pero este problema ha sido un problema que ha existido, sobre todo después de los años 50, 60, 70, y es que tampoco hay conciencia de ciudadano. A fin de cuentas no hay conciencia de ciudadano. O sea, sí la hay en ustedes, pero ustedes son un grupo muy minoritario. La gente que se forma es un grupo muy minoritario. El tema y lo preocupante es que la gran masa de venezolanos poca conciencia tiene de ciudadano. Y la conciencia de ciudadano incluye no solamente lo que diría teóricamente, es un sujeto de derecho y de tal. O sea, no. No, es que corresponde una gran responsabilidad. Significa que tú, como miembro de esta sociedad, te pones al hombro tu país y te haces corresponsable de tu país. Y todo lo que vaya a hacer en tu país tiene incidencia contigo y tú eres responsable de eso. A eso es lo que yo quiero llegar. Aquí no estoy centrándome en las leyes. Si ustedes ven el círculo más chiquito es leyes, el más grande es ciudadano. En los anteriores el centro del ciudadano y no el Estado, siendo el Estado el monstruo mayor. Cuando digo monstruo lo digo en el sentido positivo también, es decir, monstruo como la gran cosa, el leviatán, aquella máquina, la maquinaria perfecta, el andamiaje, la estructura. Las leyes también son parte de esas estructuras que regulan al Estado y que regulan al ciudadano, pero que al mismo tiempo le dan las condiciones para que se vaya desenvolviendo. Entonces, es muy fácil porque nosotros podemos tener un tema nominal. Nosotros podemos cambiar las cosas sin cambiar el fondo. Esos son problemas nominales. Como diría en algún momento Arturo Sosa, diciéndole a las grandes políticas venezolanas y a los intentos de querer cambio y generar cambio, pues falsedades. Por ejemplo, en los años, ¿ustedes son de qué época? Dígame el año en que nacieron. Uno por uno, por favor. Yo nací en el 99. 2000. Ah. Ay, ustedes son hijos de Chávez, muchachos. No, 199. diga eso es mentira. Yo soy hija de mi mamá y de mi papá, nada de eso. Gracias. 98, 98, 93, 2002. Ok, muy bien, muchachos. ¿Hay alguien por allí que tiene una resonancia? No sé si seré yo. 99, 2010. Ok. Sí, perfecto. A ver, ¿quién está hablando? ¿Alguien logró escuchar lo que dijo? No.
No, yo tampoco. Muy bien, por aquí tenemos 93 y 95. Quizás esos 93 y 95 se enterarán que en el país, en los años 90, sí, es en efecto, existía una cosa que se llamaba PROAL, Producto Regulado Alimenticio. Y no era una gama nueva de productos, sino, por ejemplo, de empresas Polar, bueno, de los productos Polar, había una harina pan subsidiada y había una harina pan cara. ¿Qué variaba? No sé, el empaque, me imagino. ¿Quién es? Ricardo Morillo del 2016, no, Ricardo es del 87, si mal no recuerdo. Esos productos o esa idea de subvención fue regulada y fue hecha, pero al mismo tiempo luego, ¿verdad? En la época de Chávez vino una cosa que se llamaba Mercal. ¿Recuerdan Mercal? ¿Escucharon esa gran propuesta alimentaria? Sí, sí, espero que la recuerden, ¿no? Después del Mercal vino Pedeval y después de Pedeval vino los productos CLAP. Entonces, todos, absolutamente todos, incluyendo a Proal, tenía la misma función, la misma forma, el mismo modo, la misma regulación, y lo único que tenía era un cambio de nombre. Eso significa que es el mismo museo con distinto cachimbo. Quienes han hecho política, quienes han establecido las leyes, parece que en Venezuela no han cambiado mucho las cosas, sino lo único que han cambiado son los hombres, los sujetos que llevan el asunto, y al mismo tiempo lo que han hecho es cambiar el nombre propio del asunto. Antes se llamaba Sencoetz, no, Sencoetz es nuevo, ¿no? Pero vamos, las remesas, ¿cómo es que se llamaban? Que te daban $5,000 al año, bueno, no te lo daban, tú los pagabas. Cadivi. Antes de Cadivi había otro, Sí, yo también exactamente. me acuerdo de uno antes, no me acuerdo del nombre preciso. Remadi o algo así, no recuerdo, pero estaba ese. Después vino Cadivi, después vino Sencoetz, después vino Simadi o no sé qué cosa más. Entonces, siguen siendo las mismas políticas, las mismas leyes, las mismas cosas con el mismo propósito. Entonces pareciera que esto está lucrando a unos poquitos que, bueno, pues están luchando por sus intereses particulares con un bien público y se han olvidado de establecer condiciones que realmente generen cambio y que generen prosperidad en el tema político, en el tema nacional y en el tema ciudadano, porque además también quienes eran beneficiarios de eso tampoco era una gran masa de la sociedad. En los últimos años es posible que hablamos del 60% del país, porque no llegaba al 100% de consumir eso. Hay gente que ni siquiera conoció la tarjeta de crédito, hay gente que ni siquiera guardaba su dinero en el banco. Ahora le toca guardarlo porque no hay manera, porque no hay efectivo. Pero todas estas cosas, que me estoy yendo al tema económico, están ancladas en unas leyes, y las leyes no han apuntado del todo al beneficio del ciudadano. Por tanto, ¿cuál es nuestro centro? Las leyes. No, señores, el ciudadano, quien discute y quien se ocupa de lo político, se ocupa de lo público, y lo público está constituido por individuos que son acreedores de derechos y por tanto son ciudadanos. No sé si me emocioné mucho, pero espero que esto vaya quedando claro en el constructo que vamos haciendo. Sí, totalmente. Ok. ¿Sí? Y vámonos con el último ítems a discutir en este momento sobre esta misma base. Nuestro centro es el ciudadano en esta clase. Luego, cuando sea gobierno, pues le damos una revolcada al ciudadano, no hay problema. Aquí podemos, porque además estos temas, estos conceptos, dan para voltearse, para que tengan funcionalidades múltiples, para que puedan discutirse, porque incluso esa es la razón de ser de estos mismos términos. Y por eso es que la filosofía, la sociología, la economía, el derecho, no ha logrado demarcar una estructura perfecta en la que sí sea eso. Porque ni siquiera la democracia, que parece ser que es el sistema de régimen perfecto, mejor que hay, es perfecto, perdón, el mejor que hay no es perfecto, porque es perfectible. ¿Y qué significa ser perfectible? Significa que tiene la posibilidad de hacerse una y otra vez a mejora. Porque cuando hablamos de democracia no estamos hablando de la democracia de los griegos. Claro, la democracia de los griegos era bien interesante, de los griegos era bien interesante. Por ejemplo, ¿alguno sabe cómo era la democracia de los griegos, jóvenes? Creo haber escuchado que nada más los hombres libres, y específicamente hombres, como que podían votar. El hombre era ciudadano. El Sí, hombre pero era muy... Exacto, pero no las mujeres, por ejemplo. Creo, no, no ni estoy los claro. niños. Ah, ok. Y bueno, había muchos Ni los esclavos también que no eran extranjeros, ciudadanos. pero lo interesante de los griegos es el sentido del deber ciudadano. En Atenas incluso había cargos a los que la gente todos tenían que postularse y se elegía el cargo al azar. Sí, O ¿cómo sea, no? ese nivel de, amigos, ser ciudadano ateniense implica
que te toca, como dices tú, echarse el hombro a la ciudad, pues. Exactamente, es que por allí es donde es el asunto. La idea viene por allí. Sí, Claro, por eso la palabra cargo es algo que cargas, o por lo menos escuché una vez, tampoco sé si la etimología va por ahí. O no sé si estoy... sí, corresponde a eso, corresponde a una responsabilidad que asumes. Y que además debería ser penado. Quien no es ciudadano debería ir preso, ¿no? Bueno, yo también caería preso en algunos momentos, pero el tema de la reflexión va por allí. Pero bueno, también los griegos tuvieron un hueco. El gran ciudadano por excelencia era Sócrates. Y miren ¿saben cómo murió Sócrates, verdad? No. Creo que lo acusaron Quemado, de ¿no fue? algo y le dijeron que se fuera de la ciudad y él decidió no irse. Y él le dio una vuelta filosófica muy loca, pero una vez me contaron ese cuento. Él le dijeron, o vete o te mueres. Y él decidió quedarse por algo que no le permitía como su moral irse. No Ah, sé bien el cuento. Les voy a echar un pequeño cuento aquí anecdóticamente, ¿no? Yo no conocía a Sócrates Él no tampoco, fue el pero que lo ajá. envenenaron, que No, bebió él se, cicuta. sí, la cicuta, pero la cicuta fue el castigo que por derecho le tocó. Ah, ok. Bueno, un poco así. Bueno, pues ¿quién es Sócrates? Sócrates, el gran hombre, digamos, el padre, no el padre de la filosofía, porque antes de él había unos cuantos pensadores, pero sí, un poco para hacerles el cuento corto, Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles, Aristóteles fue maestro de de Alejandro Magno, ¿sí? Del gran emperador. Y luego, en todos esos periodos, luego eso llega a conformarse posteriormente. Pasan las guerras helénicas, la disolución del mundo griego tal como lo conocemos, se construye el Imperio Romano, después del Imperio Romano entramos en el Medioevo, después del Medioevo conseguimos y mantenemos las mismas estructuras de concepto de política, sociedades, república y cosas así, hasta llegar a la modernidad. En la modernidad se hace una gran discusión sobre lo que es el concepto de ciudadanía, el concepto de gobierno, el concepto de Estado, el concepto de poder público, y se va construyendo, y nosotros pues tenemos una cosa tan perfecta hasta los años 40, puede ser. Bueno, en el 20 empieza a haber el gran conflicto en Europa del Este, por allá, y bueno, se genera la Primera Guerra Mundial, y después generamos la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial se ven que los estados no han entendido su función, y por eso necesitan unos entes reguladores, y crearon la ONU y la OEA y todas estas cosas. Ven, echa el cuentico corto. Pero a fin de cuentas, con Sócrates, él era un gran pensador, un señor que pensaba pero que no obtenía verdad. Claro, el error de él es que él terminó burlándose de todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, le decía cosas así como, a ver, usted que es tan inteligente, dígame, ¿qué es la belleza? Entonces este le decía, bueno, la belleza es aquello que provoca admiración y tal, y dice, oye, pero yo voy a un basurero y eso me provoca admiración, eso es bello. No, eso no es bello, bello le corresponde a aquello que es bueno, noble y útil. Digo, bueno, pero yo soy útil, entonces yo soy bello. No, eso no es bello. Entonces, claro, que en cada una de esas cosas él se iba y pues, ¿a quién le buscaba? Al Senado, le buscaba problemas a cualquier persona que se encontrara por allí acreedor de la verdad y pues lo hizo pues sucumbir, y eso pues le trajo como consecuencia que en algún momento se cansaron de él y lo llamaron particularmente apátrida, alguien que no está defendiendo los derechos ni las leyes de Atenas, y por tanto lo condenaron a dos cosas en las cuales él pudiera elegir, porque fíjense que Atenas era tan interesante que te daba la opción de elegir el castigo. Le decían o el exilio o la cicuta. Pero el problema es que ser extranjero en un mundo, bueno, ahora todavía sigue siendo un tema bastante complicado, el ser extranjero en el mundo griego era peor que ser esclavo. Entonces, ¿qué prefería él? Dijo, no, yo consecuente con lo que digo, prefiero la cicuta, tomó la cicuta y cataplum murió. Y desde entonces lo recuerdan con mucho cariño. A todas estas, con Platón, que es quien dice algunas cosas de Sócrates, se generan las grandes ideas, es decir, el mundo ideal. Se habla de el topos uranos, en donde ocurren todos estos grandes conceptos de libertad, de justicia, de democracia, aquello que es perfecto. Pero eso perfecto no ocurre en la Tierra porque nosotros somos una copia imperfecta de eso. Pero luego vendrá Aristóteles y resolverá ese asunto y ya, no señores, nosotros tenemos una manera de proceder. Aún siendo alumno él de Platón y obviamente Platón alumno de Sócrates, Aristóteles toma otra forma.
Aristóteles toma una ética y dice, el mejor camino es el camino del medio. Nunca tenemos que complicarnos todo. Aquí la cuestión es ni tan calvo ni con dos pelucas. La justicia es aquello que procede con justo modo a no exagerarse ni por un lado ni por el otro. Y desde allí empieza a abordarse todo este tema, pero las grandes discusiones también. Porque si eso es así, eso es así. Si nosotros lo tomamos al nivel platónico, ningún humano ni ningún ser pensante es acreedor de la verdad porque no somos seres perfectos. Aristóteles trata de arreglarlo y enmendarlo, pero bueno, esas son las grandes discusiones que hasta ahora nos acompañan. Cuando hablamos de gobierno, para introducir este tema, ¿quiénes son los gobiernos? A ver, ¿quién es gobierno? Yo sé que es Maduro, ¿verdad? Y bueno, Guaidó por el otro lado, y todos los entes y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, en la idea, ¿quién es gobierno? ¿O qué es un gobierno? Los ciudadanos que encarnan al Estado. Las Que lo instituciones. encarnan. Que lo encarnan. Bueno, no me gusta el término O sea, encarnar. porque el gobierno son las personas, pues. Y si le decimos funcionarios, Bueno, ¿les agrada el término funcionario? A ver, por aquí en el chat, a ver quién ha participado. Ok, nos quedan, bueno, ya Es la, exactamente unos 20 no es la minutos. quedan 20 minutos. Bueno, no importa. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? No, bueno, que no sé si es la forma de materializar al Estado, en algún concepto que entendamos del Estado. Porque un gobierno no es completamente el Estado, sino, mira, ok, esto es lo que queremos del Estado, lo que vamos a reflejar del Estado es esto. Entonces aquí está el gobierno. ¿Listo? Sí. El gobierno no representa completamente el Estado, ¿no? Por allí me gustó la definición que al principio dieron, diciendo que los ciudadanos, encarnados, pero sin la palabra encarnar, los ciudadanos son aquellos con posibilidad de ocupar el rol de gobierno. Ok. Y si eso es tan claro, ¿por qué nosotros confundimos Estado con gobierno? No, el gobierno es el que básicamente da las directrices de lo que se va a hacer en el Estado. Ok. Es la gobernanza del Estado como tal, de las instituciones. Esa institución macro es la que organiza, da las directrices, como quien dice, da órdenes, manda, gobierna al Estado. Y dentro del Estado están los ciudadanos. ¿Y qué conforma el Estado? El territorio, la geopolítica, todo ello. Bien, pero no sé si gobierna hay el una, Estado. No sé si manda yo el tengo, Estado. yo tengo, hay una A ver. definición que no me acuerdo, no sé si la saqué de una de las presentaciones de ILC, la verdad, no recuerdo, pero que habla que el gobierno son como los ciudadanos institucionalizados. O sea, en el Estado venezolano existe un poder ejecutivo, ¿no? Y el poder ejecutivo es quien dirige, pero ¿quién es? ¿Quién es el funcionario? ¿Quién es el, no sé, ponle la palabra que quieres, pero ¿quién es el ciudadano institucionalizado encargado de ejecutar la función del poder ejecutivo? Muy bien, muy bien. Eso va interesante. Mire, un amigo mío que se llama Locke, por allá en los años 1600, literal, ¿verdad? Él habló de la única forma de establecer un orden al Estado es creando tres grandes poderes. Él hablaba de tres, no 5, ni 6, ni 7, ni 10. Y los grandes poderes eran el poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Judicial no como la PTJ ni nada de estas cosas, sino de justicia. Ellos tres, como gobiernos, conforman parte de la estructura del Estado, pero son los poderes. Ahora, los individuos que ocupan este espacio correspondería a eso, a lo que llamamos el gobierno. Y ese gobierno está conformado por entes, cosas, sujetos, individuos, que son parte de la polis, de la vida política, de la vida pública, que vendría a ser el individuo, que a fin de cuentas es el ciudadano que estamos entendiendo. En tal sentido, estamos hablando de funciones que ocupa algún ciudadano que, dependiendo del régimen en el cual se esté, tiene una elección. No sé si lo ven.
¿no? Eso es parte de la estructura misma, la forma en cómo se procede o se llega a ese tipo de gobierno. Pero el gobierno nunca va a ser el Estado y el gobierno, nada hay mayor que el Estado, señores. No hay nada mayor en el Estado. Los capos que lo intentaron hacer en algún momento se dieron cuenta que no pudieran con el Estado. Algunos han visto algo de Pablo Escobar y los grandes carteles, o en México con, por ejemplo, el Chapo Guzmán. Aunque no ha desaparecido esos carteles, estas personas que se creyeron por encima del Estado, no les fue nada bien. Pero es que no es posible ir contra el Estado. ¿Alguno de ustedes ha figurado la forma de ir contra un Estado? Yo diría que si bien no puede, o sea, quizás tampoco puedes decir que el Estado en 100% puede controlar todo el territorio, porque bueno, está el caso de México, está el caso de Colombia que también mencionaba, entonces diría que el Estado también quizás en muchas ocasiones la tiene difícil para ejercer su poder de coerción al 100%. Ah, pero eso es un vacío en ley. Pero en posibilidad de Estado sí está. No sé si ves la diferencia. Porque sería un vacío en ley. Porque es la ley misma que no ha habilitado unas posibilidades. Pero el Estado como tal, sí, bueno, aquí no nos vamos muy lejos. Aquí la parte del Nula, Ciudad Sucre, Guasdualito y toda la zona fronteriza es digamos, son áreas que se le escapan del Estado de las manos, pero es porque el Estado no le ha dado la gana también de atender eso a partir de la generación de leyes, de leyes que posibiliten acciones en el cual enmarque y encamine todo esto. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo clarísimo y distinto, además que lo he visto y lo he vivido, y Ricardo, que también está por acá, bueno, que estuvo viviendo por allá, podrá dar razón de eso. En el Nula, Guadalito y esto, ¿saben dónde le estoy hablando yo a ustedes? ¿Saben? ¿Se ubica más o menos? Nula, Guasdualito, Ciudad Sí, Sucre. eso. Ajá. Sí. Sí, sí se ubica. Muy bien. El Nula y Alto Apure. Guasdualito, Alto Apure, exactamente. Es el Alto Apure, muy pegado al Táchira, incluso mucho más próximo al Táchira que al propio, al Táchira como zona capital de estado, que al Orza, por ejemplo, o San Fernando, que es donde, digamos, están todas las instituciones públicas fuertes de esos estados. Allí pasa algo muy curioso. Existe la policía, existe la guardia, existe el tráfico, pero el tráfico de cualquier cosa, pero también existen grupos irregulares. Y todos conviven. En un estado real, posible, imagínense, no sé, Alemania, Holanda y todo lo demás, eso sería posible, gente. Yo considero que no, porque deberían subsumirse a lo que establece el Estado, ¿no? Exactamente, No pero este sé, estado, no sé. exacto, es que Ellos sí, estoy de básicamente acuerdo están contigo. organizando microestados. Exactamente, pero eso no es posible. Eso sencillamente lo que ha hecho es, ha habido un vacío legal que no ha querido acobijar esto porque esto tiene unas consecuencias y unos costos políticos muy grandes también, ciertamente. Pero para un Estado es posible eso. Un Estado es aquello mayor a nivel político de lo que nada mayor podemos pensar. Porque ni siquiera las Naciones Unidas tienen capacidad de intervención sobre otros Estados. Dan sugerencias, dan consejos y luego le pueden hacer algún juicio para llenar y para hacer que el Estado cumpla con esos vacíos legales que ha tenido en donde ha habido injusticia. Pero no hay nada mayor a un Estado. No hay nada mayor a un Estado. Gústenos el Estado o no nos guste el Estado. No hay forma de superar al Estado en tamaño. Bueno, sí, el muy creyente dirá yo, chévere, perfecto, pero aquí terrenalmente no hay nada mayor que podamos, en el que se pueda superar a esto. En ese sentido, el gobierno se supone que es el ente encargado, no solo ahora de legislar, de mandar leyes, sino de garantizar que el Estado cumpla su función en tanto y cuanto a los ciudadanos les beneficie. Claro, el beneficio de los ciudadanos no puede ser cualquier beneficio, se supone que es un beneficio acordado dentro del sentido común, dentro de lo posible a ser recreado, pero no es algo que es fuera de esto. El gobierno sencillamente son funcionarios, ¿sí? Y aquí es donde vamos a cometer un error grave, terrible. Yo, Rafael Mendoza, presidente de la República de Venezuela, he decidido crear 10.000 viviendas como me da la gana y dárselo a quien se me da la gana. Esto no cumple ni un proyecto de país, ni un orden de país, y además estoy confundiendo los roles porque yo, gobernante, no soy ni siquiera
la palabra máxima del Estado, porque existen poderes que se supone que son autónomos. Y si son autónomos, cada poder significa que tiene una atención que pueda garantizar el buen orden del Estado. Y en tanto sentido, yo como ciudadano que hago responsabilidad latente dentro de una de estas estructuras, también tengo un homólogo que no tendrá mi mismo cargo, pero tendrá uno similar en los otros órganos o entes que se encargan de regular eso. Nosotros eso poco lo hemos entendido, o sencillamente lo hemos delegado, o también a mí a veces se me ocurre, es que nunca se nos educó para entender estas figuras. Es cierto que el Estado adjudica las leyes y regula las conductas y funcionamiento de una población. Sí, el Estado es el que lo hace y lo hace por medio de sus representantes, que son los gobiernos, y los gobiernos son figuras de cambios o figuras constantemente cambiantes que se encargan de garantizar la república. La república no es otra cosa sino la cosa pública, lo público, lo común, en donde todos cohabitamos y hacemos vida. Ahí ¿están claros? ¿O lo vemos como claros, como nociones? Sí. A ver, y si eso es así, entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros, pues? Yo apoyo mucho una de las cosas que dijo, en estas últimas cosas que dijo, que es la falta de educación, realmente. Porque es verdad que, bueno, lo vemos aquí sencillo. Nosotros, usted lo dijo también, que nosotros somos un pequeño porcentaje que realmente se está tratando de educar o se está educando con respecto a todos estos temas. Y lo cual, por lo menos, si uno se dedica a esta área, muy bien, es el deber ser. Pero realmente los que no nos dedicamos a esta área es muy difícil que nos Te perdí, Victoria. Ético, social, o sea, más allá de la frontera que es nuestras carreras. Ay, perdón. ¿Aló? No. Ahora sí te escucho. Okay. Bueno, es eso, o sea, básicamente que realmente lo que pasó con nosotros y está pasando es que no tenemos una educación real sobre absolutamente de ninguno de estos temas, realmente. No, o sea, no se tiene conceptualizado a nivel, por lo menos a nivel nacional, qué es un ciudadano. No se tiene conceptualizado realmente qué es gobierno, qué es Estado, por qué cambian, por qué es abstracto, por qué no es abstracto, por qué es gobierno y Estado es diferente, qué es una ley. O sea, realmente esas cosas no se tienen, sino que, mira, es un tema aparte, no es mi problema, es un problema de unas 4 personas que quieren caerse supuestamente a golpes, pero realmente no se caen a golpes, o si se caen a golpes, no sé, o sea, como que no es, lo que me afecta es listo, ya está. Y realmente es algo que nos involucra y eso es lo que no tenemos esa responsabilidad, que realmente nos está involucrando. Y bueno, eso, pues. Yo creo que eso fue lo que más que todo nos... Muy bien. ¿Alguno otro que tenga algún comentario sobre esto? Porque, bueno, parece ser entonces que si eso es así, que en efecto ha sido así, Victoria, o sea, nuestro rol como ciudadano entonces ha fracasado hasta el momento y nos toca reinventarnos, porque si eso es así, claro, si nosotros lo dejamos que sea el Estado el que haga y que se ocupe de todo esto, bueno, sería el mismo problema al que nos enfrentamos cuando decimos, por ejemplo, que el Estado va a ser el que va a tomar la posición de tu hijo para regularlo. Bueno, sí, o sea, debería en principio, pero nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad que de una u otra manera también hemos relegado y nos hemos olvidado. Con esto no se malentienda, sino como que la hemos hecho a un lado, porque bueno, de una u otra forma también se nos acostumbró, se nos enseñó que no teníamos la incidencia en la política o que no teníamos forma de entrar en la política, pero sí, es que la política no es creada para unos pocos, la política no es solamente para los estudiados, la política incluso va desde el niño que está naciendo hasta el viejecillo que no pudo nunca estudiar y que está colaborando con, no sé, suponte, sembrando papas todavía en los páramos andinos, que nunca se quiso involucrar. Pero el asunto en este punto, digamos, es tener en cuenta que el sentido de ser ciudadano es más que un nombre y que nos compete a todos por derecho, por deber y además por responsabilidad. Porque, señores, de los problemas sociales y políticos no vamos a poder salir
si nosotros no aprendemos a tomar la batuta. Y la batuta no se toma solamente liderando políticamente confrontaciones sociales y lo que quieran. No, la política corresponde también a hacer lo que se tiene que hacer desde las cualidades de cada uno. Estas son las cosas que nosotros tratamos de promover desde programas como estos. De aquí nosotros no queremos que ustedes sean unos grandes políticos. No queremos, si lo son, bendito sea Dios, bueno, buenísimo, bienvenido, venga, échenle pichón, vamos a echarle y vamos a construir estas cosas. Pero el asunto es que tenemos que empezar a apostar desde las cosas más pequeñas y es generar condiciones de lo mínimo. Y lo mínimo en este caso va a ser el hecho de que usted como individuo se considere un ciudadano y se considere como responsable de esta nación, porque es donde estamos y donde vivimos y donde tenemos que generar condiciones para los nuestros y para el futuro. ¿Alguna duda hasta este momento? Rafa, disculpa que te interrumpa. Aquí Anthony colocó en el chat lo siguiente. No sé si me escuchas bien primero. Adelante, sigue. Ok, dice, falta de educación, un ejercicio ciudadano coherente con el entendimiento de nuestra historia. Falta de participación activa constante, excesiva asociación religiosa con las figuras políticas, entendiéndose desde Bolívar hasta Chávez. Una visión mesiánica que siempre nos jode. También hay otro problema, y es que el ser político en Venezuela se ha vuelto a formar parte de una clase social que permita acceder a la riqueza de la nación y hacerse millonarios. Estoy de acuerdo, pero no del todo, porque sí creo que nosotros como individuos tenemos que ocupar un espacio que nos corresponde. Y ese espacio no hay que pelearlo, sencillamente hay que asumirlo. Que es el tema de ser ciudadano. Pero de resto estoy perfectamente de acuerdo, porque si seguimos así, luego llegará Palito del Monte, Estefanía Ugarte y lo que quiera, cualquier persona, y dirá lo que quiere. Pero el asunto acá es cómo construimos y generamos las condiciones desde nosotros mismos para empezar a ser ciudadanos. Muy bien. Se suponía que esta lámina eran para 30 minutos. Y por lo visto, pues tenemos hasta este momento aproximadamente, no sé, ya casi las 2 horas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Todavía siguen vivos? ¿Respiran? Sí, ¿cuántas sesiones vamos a tener? No sé si tenemos una sesión específica para debate. Es que no sé realmente cómo se maneja esto. Bien. Dices a nivel logístico, ¿de cómo va a ser? No sé si vamos a seguir viendo nociones fundamentales de política. Una más, Ok, una más perfecto. y luego pasamos al siguiente tema. Este es más largo porque, fíjense, si ya nos empieza a hacer ruido algunas distorsiones que tenemos con ella, nosotros si vamos a hablar de política profunda, tendríamos que por lo menos tener medianamente claro qué corresponde a un gobierno, qué corresponde a una ciudadanía, qué corresponde a un poder, qué corresponde a estos elementos para luego materializarlo. La siguiente sesión estoy buscando un abogado para que de forma sencilla bueno, pues canalice esto lo que corresponde a la política desde lo legal. Y así finalizamos esta área y proseguimos a lo que vendría a ser los diálogos de saberes. Y los diálogos de saberes, para darles una entrada, no es menos que entendernos a todos como ciudadanos desde cualquier ámbito profesional como concertadores del constructo político que requerimos hacer. Este puede ser un tema mucho más corto, son de 2 sesiones, y luego sí procedimos al tema de ciudadanía y al ámbito de lo público, que sí, ya vendrán especialistas propios de estas áreas. ¿Aló? Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, nada, rápidamente, ¿cómo estuvo la cosa hoy? Conmigo pueden ser sinceros, tranquilo. Ahí está Ricardo.